Y los psiquiatras en distintas partes del mundo dicen algo que parece difícil de entender. Plantean ellos de que una gran parte de la población en los distintos países son obviamente profesionales que hablan para su país. Ellos dicen que más del 50%, en este caso, más del 50% de colombianos sufren de una crisis de identidad. Sufre de una crisis de identidad. Y no solo eso. La crisis de identidad produce otro problema más delicado todavía. Se altera la salud mental. Pero la salud mental no tiene nada que ver con enfermedades cerebrales, sino con actitudes que tomamos ante la vida que no son las mejores y nos quitan la alegría de vivir. Básicamente es eso. ¿Qué pensamos los cristianos en cuanto a cuál realmente es nuestro lugar frente a Dios? ¿Cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en conexión? Generalmente, ¿qué decimos? Yo recibí a Cristo, sé que Cristo está en mi vida, sé que tengo salvación y tengo vida eterna, pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tan real son esas afirmaciones? No hay duda que son cosas que hemos hecho, promesas que hemos hecho. Pero ocurre que las promesas no nos salvan. Lo que nos salva es el cumplimiento de las promesas, descubrir quiénes somos realmente y cómo tenemos que vivir. Y la crisis que tiene el mundo secular no es menos parecida a la que tenemos también en el mundo cristiano. Hay muchas dudas. Cada día surgen más profetas. Y cada día somos testigos de profetas que dicen algo, lo aseguran con toda intensidad y sin embargo no sucede. Y en otras palabras, el engaño. Y la pregunta es, ¿por qué hoy los seres humanos en el 2021 estamos cayendo tan fácilmente en el engaño y creyendo aquello que es mentira como la verdad más grande? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasó con nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad? Hemos cogido más bien la identidad que el mundo nos ofrece y de todo tipo. ¿Quieres ser hombre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser un perro con pasaporte? Todo lo que usted quiera. Todas las ofertas tocan de alguna manera a algún creyente. Entonces preguntamos, ¿qué pasó con nuestra identidad? ¿Qué pasó con nuestras promesas? ¿Cuál es tu identidad? Piensa un minuto y comienza. Yo soy fulano de tal, yo creo esto, yo estoy en este programa. Díselo a ti mismo. Cuando nosotros pensamos qué significa la palabra identidad, el diccionario lo dice. Es un conjunto de circunstancias que nos distinguen como personas de los demás. Es decir, la identidad provoca una diferencia. Y esa diferencia se establece y se vive. Es algo que nos distingue de las otras personas. Por ejemplo, es una igualdad, eso dice el diccionario. Es ser igual con alguien. Es ser igual con alguien.
Por ejemplo, dos gemelos son idénticos. Es un buen ejemplo de identidad. Son tan idénticos que a veces la mamá no sabe quién es Juan y quién es Pedro, y a veces ellos juegan con los nombres para que no los distingan. ¿Es ese tipo de identidad que tú tienes con Dios? ¿O algo que se acerca a la identidad? Lo que se acerca a la identidad es conocimiento. Conocimiento. Ahora, de acuerdo a un documento que tenemos de la identidad, allí dice quiénes somos. Y aunque en el planeta tengamos 7.200 millones de habitantes, nadie se parece a ti. Ninguno es igual a ti. Esa es la identidad que tú tienes. Pero no tenemos solamente una identidad en ese sentido. ¿Cuál es la verdadera identidad que nos distingue de los demás? ¿La cédula? Pero ¿quién nos distingue de los demás? El mostrar nuestra cédula a cada persona. Mire, yo no soy usted, yo no soy usted, yo no soy usted. Indudablemente que no. Se supone que nosotros, al ser cristianos y declararnos cristianos, esa es la identidad que nos distingue de los demás. La pregunta para nosotros es, ¿cómo está esa identidad? ¿A quién se la estamos mostrando? ¿Quién tiene la oportunidad de decir sí o no, si le gusta o no le gusta nuestra identidad? ¿O preferimos el silencio? Estamos viviendo en tiempos en que no podemos guardar silencio respecto de las verdades que conocemos. No podemos. Ahora, si nosotros tenemos la identidad cristiana, miren lo que el diccionario nos dice. Más fuerte que la Biblia, nos dice el diccionario. ¿Qué significa ser cristiano? Dice el diccionario. Bautizado y quien profesa la religión cristiana. Profesar la religión cristiana. Y nos agrega, ¿qué significa profesar? Profesar es ejercer un arte o ciencia, enseñarlo, obligarse a vivir una creencia religiosa, creer, confesar, decirlo públicamente, lo que se profesa. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos si no lo hacemos. ¿Por qué razón? La Biblia es muy clara. Dice, el que se avergüenza delante de mí, yo lo voy a desconocer. No os conozco. El Espíritu Santo va a llevar justamente a los cristianos antes de la última semana. La semana en que va el anticristo a tomar el poder. Y el Espíritu Santo es el que viene a llevarse a los creyentes. Dice que con voz de trompeta, pero silenciosa, va a tocar a todos los que tienen el Espíritu Santo. Así los va a llamar. Arriba los que están conmigo. Para ir y estar siempre con el Señor. Los que están conmigo, los que tienen la identidad cristiana. ¿Cómo comenzó este problema? En Génesis capítulo 1, 26, 27. Allí se nos habla de la creación del hombre y la mujer.
Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Y luego hizo lo mismo con la mujer. En otras palabras, la imagen y la semejanza nos dice que Adán y Eva fueron creados con la identidad de Dios. Tenían la identidad de Dios. Por lo tanto, eran eternos. Y habían sido creados para crear una humanidad totalmente diferente a la que vemos ahora. ¿Y Dios qué le dijo a la pareja? Cuidado, cuiden la identidad. El día que coman de esa fruta que yo les he prohibido, se va a acabar nuestra relación. Y la identidad va a cambiar. Era la prueba de la obediencia. ¿Y qué pasó? Escucharon palabras de Satanás disfrazado de una serpiente donde les dijo, mire, el Dios que ustedes tienen no es tan bueno. No les ha dado lo mejor que Él tiene. Hay más todavía. Y Él no quiere que ustedes descubran todo lo bueno que falta. Por eso les prohibió que no comieran ese fruto. Porque el día que coman de ese fruto serán como Él, como dioses, conociendo y discerniendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo Dios? Me duele haber creado al hombre. Voy a raer al hombre de la tierra, va a desaparecer de la tierra. Y no solo eso, Él ya sabía que iba a haber una nueva generación. Encontramos que Él dice, los días del hombre no serán más de 120 años. Génesis 6, 5 y 7 después. Nos cortaron los años. Y después en el Salmo 90, Moisés da gracias, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bonitas palabras. Y luego Moisés dice, y los días del hombre sobre la tierra serán máximo 70 años y 80 en los más fuertes. Entonces, el mundo ha estado viviendo ¿cuántos años sin identidad? Un par de siglos, por lo menos. Aparte del siglo I hasta el año 1600. Por eso entonces vemos que la identidad puede ser alterada. Puede ser alterada. Lo vimos en Adán y en Eva. La mujer engañada afecta la identidad de ella y la de Adán. Ahora, ¿qué pasó con los cristianos más tarde, después del diluvio? Los que comenzaron otra vez, Sem, Can y Jafet. Solo Sem conservó la identidad. Por eso que la generación de Sem fueron los semitas, y luego los semitas se llamaron judíos. Uno conservó la identidad y pudo levantar una generación de semitas. Entonces, esto nos muestra que de alguna manera con todo esto que pasó, y continuó pasando desde el primer siglo hasta el año 1600 en el Antiguo Testamento, y luego posterior al llegar al Nuevo, ¿qué fue lo que sucedió? El hombre se declaró autónomo, igual que hoy. El hombre dice, yo soy autónomo. No hay ninguna verdad excepto la verdad que yo tenga. Y de todo lo que el mundo me ofrece, especialmente en la sociedad del siglo XXI, tomo lo que me parece bien. Soy yo el que digo si es bueno o si es malo. Autonomía total. Si ustedes y yo
somos autónomos totales, ¿qué identidad vamos a tener? Tendríamos que decir, yo soy yo. Y respondo ante mí. Y me cuido a mí. Y mi vida depende de mí. Es decir, asumo una responsabilidad que no puedo efectuar. Le pregunto, ¿será esto lo que nos pasa a algunos creyentes en Cristo? Tenemos algo parecido a la identidad, que es la fe y la confianza en Dios. Pero si no tenemos la identidad, no vale de nada. No vale de nada. Los creyentes en Cristo aún seguimos siendo autónomos. Miren la prueba. Dios dice, tienes que hacer para mí esto, 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 esto y esto. Lo que Dios nos pide a nosotros hacer. Nos pide, no dejarás de reunirte como otros tienen por costumbre. Yo decido si me reúno o no me reúno. De todo lo que recibas de mi parte, indefectiblemente el diezmo darás. Yo decido si lo doy, si no lo doy o cuánto doy. Ama a tu esposa porque tu esposa es algo más débil que tú. ¿Y cómo respondo yo a esa orden? Soy autónomo. O hacen lo que yo le digo, o hay problemas. Y por último, si siguen lo que está, chao. ¿Ustedes creen que los cristianos no proceden así? Por lo tanto, entonces, ¿qué futuro le espera al mundo? ¿Te has puesto a pensar un poco sobre qué futuro viene para el mundo? Autónomo. Y esa autonomía nos ha provocado la crisis de identidad. Y la crisis de identidad nos ha provocado daño de salud mental. ¿Qué hacemos frente a este caso? ¿Hay solución? Claro que hay solución. Esta es la solución. Puede que no nos guste, pero es lo que dice la Biblia. Es necesario recuperar la identidad. Si la hemos perdido, si no la tenemos completa, si tenemos conciencia que hay que hacer algo respecto de la verdadera identidad, Dios dice, adelante, hazlo. Dios perdona si tomamos la medida correcta. Comencemos de nuevo, dice Dios, pero con la identidad que yo le di al hombre en un principio. Es la misma que tú tienes que tener ahora. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La primera reparación de la identidad está en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Increíble. ¿Quién está tomando la iniciativa para que el ser humano recupere la identidad? Él mismo. O sea, perdonó todos los siglos pasados anteriores y ahora dice, a ver, vamos otra vez. No puedes seguir autónomo porque te vas a perder. No vas a tener vida eterna si sigues autónomo. Bien interesante este versículo. He aquí que la Virgen, es decir, nuestra identidad hoy como hijos de Dios no tiene nada que ver con lo que ha hecho un hombre.
La base fue virginal. Y tenemos que reconocerlo. La base fue virginal. No hubo participación del semen varonil, masculino. Y el semen que tuvo la Virgen fue dado por el Espíritu Santo. No fue humano. Ni siquiera ella podía vanagloriarse. De mí salió el Salvador. No. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te llenará y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el primer paso para recuperar la identidad. ¿Quiénes eran los primeros que deberían haber recuperado la identidad? Los judíos. ¿Y qué pasó con los judíos que escucharon al profeta Isaías? ¿Le hicieron caso? No, nosotros necesitamos un rey que nos saque a los romanos de encima. No lo entendieron. Querían ser autónomos y con dominio. Primer paso, entonces, Dios establece el cómo se va a recuperar la identidad. Segundo acto de reparación, Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y salió del cielo una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. En otras palabras, tú tienes mi identidad, yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo amado. Y en ti está mi complacencia, porque eres tú el que va a permitir que el mundo reciba nuestra identidad. Reparación número 3. El hijo tiene que tomar sobre su responsabilidad pagar la cuenta, porque el ser humano por más de 20 siglos no tuvo la identidad, no la respetó y no la quiso volver a tener. Incluso mató profetas que le venían a decir esto. El pueblo judío tenía una identidad perfecta. Los 10 mandamientos, ahí estaba la identidad del judío. Y sabían, haz esto y vivirás. Pero también autónomos. Despreciaron todas las cosas que Dios les había ordenado. O sea que Dios en su misericordia, a los primeros que buscó para renovar la identidad fue el pueblo judío, su propio pueblo. Pero hoy, ¿qué pasa con el pueblo judío? No reconoce a Jesucristo, no tiene identidad, tiene historia, pero no tiene identidad. El último paso de reparación de la identidad queda en manos de Jesús. Y Dios le dice: para que el hombre pueda volver a tener mi identidad y la tuya, es necesario que alguien pague por el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad. Jesús podía decir sí o no. Y dijo, amén. Y va a la cruz. Y en la cruz muere y derrama hasta la última gota de su sangre para renovar la identidad en el ser humano. Por eso que cuando Jesús ya está por despedirse, dice, consumado es. He cumplido, la tarea está hecha. Ahora es el hombre que ha conocido a Dios el que tiene que tomar la decisión. Pero si Jesús no hubiera resucitado, de nada nos hubiera servido lo que él hizo.
porque un muerto no puede dar identidad. Y la identidad solo puede dar un vivo. La vida se comunica a través de la vida. Y en la resurrección está la promesa de Dios y la bendición de Dios. Todo aquel que crea y acepte la obra de mi Hijo en la cruz y permita que Jesús esté en su vida, en su corazón, yo lo miraré como miro a mi Hijo. Por eso que decimos que los cristianos somos hermanos de Jesús. Por eso, tú aceptaste a Cristo. Dice que Cristo está en tu vida. En lo que hemos hablado esta tarde ya podrás darte cuenta si es sí o no. La prueba de la identidad es esta. Cristo te dice, yo estoy en ti y estoy al tanto de toda tu vida. Me responsabilizo por tu vida. Pero luego te hace una pregunta. ¿Y tú estás en mí? Porque si yo estoy en ti y tú estás en mí, entonces somos idénticos. Porque entonces tú eres mi hermano y eres hijo de mi Padre. A lo mejor no somos santos. A lo mejor hemos perdido algo de la identidad, o quizás toda. Pero si queremos la salvación y la vida eterna, la identidad tiene que ser completa. La identidad tiene que ser completa. Ahora o nunca, o todo o nada. Bueno, Jesús en este tiempo está diciendo eso, porque ya ha pasado mucho tiempo de Jesús buscando a los seres humanos, a nosotros. Entonces te pregunto, ¿necesitas recuperar la identidad completa? Permitir Cristo en ti, pero tú también en Él. Esa es la identidad. Por eso entonces, el problema que tenemos los seres humanos es que somos inconstantes. Y Dios lo sabe. Por eso que mientras estemos vivos nos hablará una y otra vez. Mientras estemos vivos nos hablará una y otra vez. Pero el escucharlo no es basta. Es necesario escucharlo y tomar en nuestra vida lo que Él dice. Es un cambio que hoy es muy fuerte, se lo digo. No es popular ser un cristiano con identidad hoy. No, de ninguna manera. No es popular. Pero usted escoge entre la popularidad o la vida eterna. Dios nos da la libertad para escoger. ¿Qué vamos a escoger? Es la decisión personal de cada uno de nosotros.